Teoría del Estado y el Poder. Reconocido sociólogo y teórico político británico, conocido por su trabajo en teoría del Estado, política y economía. A continuación, le presento una breve cronología de su vida del señor von Jesot. Nace en 1946 en Inglaterra, Reino Unido. En 1960 estudia sociología en la Universidad de Leh. En 1970 obtiene su doctorado en sociología en la Universidad de Cambridge. En 1970 y 1980 trabaja como profesor de sociología en la Universidad de Exeter y en la Universidad de Lancaster. En 1990 es profesor distinguido en sociología y en la Universidad de Lancaster. En el 2000 presenta continua publicación de un libro y artículo sobre teorías del Estado, política y economía. Teniendo en cuenta, el profesor Jesot identifica las siguientes tres dinámicas de renovación: marxista, capitalismo, feminista y neoestatismo. Marxista capitalismo. Las sociedades humanas avanzan a través de conflictos entre clases sociales. Las clases dominantes explotan a la clase trabajadora para mantener su poder y riqueza. La propiedad privada por medio de producción como fábricas, tierras y maquinaria, apropiación de los excedentes económicos de la clase obrera. Las tendencias estructuristas destacaron la manera como el Estado se ocupa de satisfacer los intereses de la clase independiente, de aquellos que controlan otras. Otras perspectivas subrayaron en un orden racional calculador en el Estado, donde priman los intereses generales del capital frente a los intereses capitales individuales. El neoestatismo es una corriente de pensamiento que surgió en la década de 1970 y se caracteriza por una crítica al Estado liberal y al Estado capitalismo. Así, por esta defensa del papel del Estado en la economía de la sociedad, abogan por el Estado que intervenga activamente en una economía y en la sociedad para proteger los intereses de la nación. Defiende la idea de que el Estado debe proteger la economía nacional y promover el desarrollo económico, justicia social y por la protección de los derechos de los trabajadores. El Estado feminista es un concepto que se refiere a un sistema político y social que prioriza la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Se basan en los principios del feminismo y busca eliminar la opresión, discriminación en las esferas de la sociedad. Se garantiza la igualdad y derechos, oportunidades para los hombres y mujeres. Las mujeres tienen una representación significativa en el gobierno y en las instituciones políticas, programadas para abordar las necesidades y desafíos específicos de las mujeres. Promueven la educación y la conciencia sobre la igualdad de género y de los derechos de la mujer. Muchas gracias. Eso fue más que todo el enfoque que él se enfocaba, de que quería un Estado que fuera igualitario para todos, de que todos tuvieran esa oportunidad de gozar de esa libertad, de gozar de esos beneficios que le brinda el Estado. Él buscaba un trabajo equitativo entre lo que fuera el capitalismo y el marxismo, porque el capitalista pensaba únicamente en llenarse los bolsillos y beneficiarse él como grande, como poderoso. En cambio, el marxismo buscaba que la sociedad tuviera un equilibrio para todo, que fuera un medio de igualdad, de que
La clase obrera también gozará de los mismos beneficios que gozaba la clase alta. Esa fue la teoría en la cual me enfoqué de Jessop Docent. Gracias. Bueno, yo vengo a hablar sobre Gabriel Almond y su teoría sobre Estado y poder, y también sobre un enfoque político. Bueno, Gabriel Almond nació el 12 de enero de 1911 y falleció el 25 de diciembre de 2002. Este era hijo de inmigrantes rusos y estudió su pregrado en la Universidad de Chicago. Allí mismo recibió su título de doctor en Ciencias Políticas. Este fue profesor de Ciencias Políticas en varias universidades como Yale, Princeton y Stanford. Gabriel Almond, en su teoría, nos habla de cómo el concepto de Estado fue decayendo y se van haciendo relevantes otros conceptos como gobierno y sistema político. En cambio, el marxismo y el neomarxismo siguieron siendo relevantes a la hora de hablar y explicar sobre el orden social. Este también comparó varias teorías, donde luego para la década de los 80 consideró que nuevamente se había hecho retorno al concepto de Estado. Por otra parte, también nos habla de un enfoque político, en donde hace varias comparaciones y análisis. En esto destaca que la política se ha visto afectada por 3 factores, los cuales son el etnocentrismo, el formalismo y el ánimo descriptivo. El propósito principal de este enfoque es la descripción de la forma de funcionamiento político. Almond creía que la política debía ser vista como un sistema complejo en el cual interactúan múltiples factores. Bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre Norberto Bobbio, quien fue un filósofo y politólogo italiano que desarrolló una teoría del Estado que se centra en la relación entre la política y la ética. Entonces voy a presentarle algunos puntos claves sobre su teoría de Estado. Dice, para Bobbio, él define el Estado como una entidad que tiene el monopolio de la violencia legítima dentro de un territorio determinado. El Estado es visto como un sistema de normas e instituciones que regulan la conducta de los ciudadanos y garantizan la estabilidad y la seguridad. Para él existen varias características de Estado. Entonces encontramos en que él ve un monopolio de la violencia, que esto quiere decir que el Estado tiene el derecho exclusivo de utilizar la fuerza para mantener el orden y la seguridad. También vemos la territorialidad. El Estado se define por su territorio y su población. Institucionalidad, que es el Estado hace que, el Estado se caracteriza por la extensión de instituciones y normas que regulan la conducta de los ciudadanos. Y también legitimidad. El Estado debe ser legítimo para ser aceptado por los ciudadanos. Él define varios tipos de Estado. Entre estos está el Estado mínimo, el Estado máximo y el Estado democrático. El Estado mínimo se limita a proteger los derechos individuales y a mantener el orden. El Estado máximo tiene un papel activo en la economía y la sociedad. El Estado democrático también se define como participativo, donde los ciudadanos tienen derechos y deberes. Bueno, la teoría del Estado ha sido influenciada por la filosofía política de autores como John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Karl Marx. Entonces, Bobbio se centra en la relación entre la política y la ética y sostiene que el Estado debe ser visto como una entidad que tiene el monopolio de la violencia legítima, pero que también debe ser limitado por la ley y la legitimidad. La democracia es vista como el sistema político que mejor protege la libertad y los derechos de los ciudadanos. También encontramos que para él la definición de poder
es la capacidad de influir en la conducta de los demás, ya sea a través de la coerción, la persuasión o la autoridad. Y yo estuve investigando un poquito sobre qué era coerción y la coerción se define en el uso de la fuerza, la amenaza o la presión para obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer o para evitar que haga algo que quiere hacer. La coerción puede ser física, puede ser psicológica, económica y puede ser ejercida por individuos, grupos o instituciones. Entonces, encontramos que para Bobbio existen varios tipos de poder. Está, por ejemplo, el poder de facto, se refiere al poder que se ejerce de hecho sin consideración para legitimidad o legalidad. El poder de derecho se refiere al poder que se ejerce de acuerdo con la ley y las normas establecidas. Y el poder de autoridad, que se refiere al poder que se ejerce debido a la legitimidad y al respeto de los ciudadanos. Entonces, hay unas características para Bobbio acerca del poder, como la asimetría, que es el poder que hace que el poder se caracterice por la desigualdad entre lo que tiene el poder y el que no lo tiene. La relatividad, que sería el poder relativo, ya que depende del contexto y de las circunstancias. Dinamismo, que sería el poder es dinámico, ya que puede cambiar y evolucionar con el tiempo. En resumen, la teoría del poder para Bobbio, se centra en la relación entre la política, la ética, como les dije ahorita, y sostiene que el poder debe ser visto como una capacidad para influir en la conducta de los demás, pero que también debe ser limitado por la ley y la legitimidad. La democracia es vista como el sistema político que mejor protege la libertad y los derechos de los ciudadanos. Esa era la apreciación que tengo acerca de lo que leí sobre Norberto Bobbio. Espero que la hayan entendido. Muchas gracias. Saludos y bendiciones. Mi nombre es Cindy Tatiana Casarrubia y en esta ocasión yo les vengo a hablar sobre la teoría del Estado de Theda Skocpol. Theda Skocpol es una socióloga y politóloga estadounidense, quien en la actualidad es profesora del gobierno y socióloga en la Universidad de Harvard. Theda es conocida por su teoría sobre la autonomía del Estado. Y leyendo y comprendiendo un poco sobre el pensamiento de Theda acerca del Estado, podemos ver que Theda se refiere al Estado como una organización autónoma, ya que según ella, pues esta cuenta con una serie de privilegios políticos y económicos y que éste puede actuar de una manera independiente de la sociedad o de la nación. Y dice que esto es gracias a la creación de normas o instituciones que dan pie a que el Estado ejerza su poder de una manera efectiva. También ella menciona que la relación entre Estado y la sociedad o la nación es una relación, por decirse así, por conveniencia, ya que el Estado necesita de la sociedad para poder ejercer su poder y la sociedad necesita del Estado para proteger sus derechos e intereses. Bueno, también apreciamos que Theda no estaba muy de acuerdo con los pequeños grupos de intereses políticos que se formaban, ya que para ella estos estaban como un poco de más, porque desde su punto de vista el Estado estaba en toda, como ya lo mencionamos, en toda la autonomía o autoridad para llevar una relación directamente con la sociedad sin necesidad de tener de intermediarios a estos
pequeños grupos que lo único que buscaban era como que lo único que buscan es es un beneficio propio más allá que el beneficio de la sociedad. Bueno, y un ejemplo claro de lo que mencionaba Teda sobre la autonomía del Estado, que lo ve como una institución totalmente autónoma, fue en la Revolución Francesa, donde ella menciona que en la Revolución Francesa se pudo crear un Estado fuerte, un Estado definido, que pudo imponer su voluntad a la sociedad. También menciona Skotpol tres dimensiones del poder fundamentales para poder hablar así de un Estado totalmente autónomo. Primero es el poder de coerción. El poder de coerción, que es el cual se refiere a la capacidad del Estado para poder administrar y regular la sociedad. Es decir, es tener una manera de imponer, pero no es solo imponer, sino es saber imponer su autoridad. Entonces es uno de los factores fundamentales para poder hablar de un Estado totalmente autónomo. También habla del poder de la administración, que se refiere a la capacidad del Estado para administrar y regular la sociedad. Es decir, para poder administrar los bienes de toda la sociedad, pues como todo, sí, todo, poder administrar, sí, todas las adquisiciones que tiene la sociedad. Y el poder de legitimación. Dice que se refiere a la capacidad del Estado para legitimar su poder y obtener el consentimiento de los ciudadanos. Es decir, para poder hacer legal las otras dos fundamentos que ya mencionamos, es decir, la coerción y la administración. La legitimación se refiere a llevar de una manera ya legal, como ya lo mencioné, el poder y la administración de los recursos y bienes de la sociedad. Entonces, en conclusión, pues ya para terminar el video, podemos ver que a diferencia de otras teorías donde de pronto hay pensadores que se refieren al Estado como una entidad la cual es influyente sobre la sociedad en cuanto a religiones o en cuanto a los valores o en cuanto a su vida cotidiana. Skotpol, en cambio, ve al Estado como una organización autónoma la cual podía ejercer su poder y imponerlo a la sociedad, obviamente de una manera pues sabiéndolo imponer. Ese era como el pensamiento de Teda Skotpol en cuanto a la teoría del Estado.